Bienvenidos al Market Update, el segmento donde te mantenemos al día con las últimas noticias y tendencias en el trading. Exploraremos los movimientos principales en acciones, divisas, criptomonedas y más. OnePrime Options, somos más que un broker. Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de OnePrime News, este 12 de noviembre del 2024. Hoy nos acompañan mi compañero Andrés y Guillermo. Por acá vamos a comentar un poco más sobre cómo se encuentra el clima mundial. Tenemos que en Buenos Aires tenemos 16 grados, en Londres 12 grados, en Madrid 14 grados, Nueva York 10 grados y en Ciudad de México tenemos 10 grados, ¿ok? Continuando con qué pasó un día como hoy, en 1799 se registra una lluvia de meteoros por primera vez. En cuanto a lo que es en 1933, es la primera fotografía de Nessie. En 1937 se inauguró el puente de San Francisco en California. Y en 2018 fallece Stan Lee. Entrando un poco más en materia, por acá continuamos con lo que es el calendario económico, en el cual se presentan resultados sobre la evolución del desempleo de octubre, en el cual se tenía una previsión de 30,5 y se obtuvo 26,7, ¿ok? Es un dato positivo. En cuanto a lo que es la tasa de desempleo de septiembre de Gran Bretaña, tenemos una previsión del 4,1% y se obtuvo un 4,3% en negativo. La zona euro tenemos que se va a arrojar el IPC de Alemania mensual de octubre, ¿ok? En el cual, ya se obtuvo un dato igual a la previsión del 0,4%. Y entrando más en lo que es la parte de Estados Unidos, se va a estar arrojando los informes mensuales de la OPEP y hay comparecencia de Waller de la Fed. Entrando un poco más en materia económica, por acá tenemos que los principales índices americanos, el Dow Jones tiene una variación porcentual en positivo del 0,69%, el S&P 500 del 0,10% y el Nasdaq del 0,06%. Todo lo que es el mercado americano está en verde, así que muy buenas noticias para Estados Unidos. Por otra parte, continuamos un poco más sobre lo que son las acciones. Tenemos acá que las acciones de Tesla cayeron un 0,8%, devolviendo parte de las fuertes ganancias posteriores a la elección, después de que la valoración del fabricante de vehículos eléctricos superara el nivel de $1 billón, gracias al apoyo del CEO Elon Musk al presidente electo Donald Trump. También tenemos que las acciones de Home Depot subieron un 0,9% después de que la cadena de mejoras para el hogar aumentara su pronóstico de ventas anuales en la misma tienda, apostando a una demanda resistente de los contratistas profesionales para compensar el gasto débil en proyectos más grandes como renovaciones de cocinas. Por acá continuamos con lo que son las acciones de Live Actions Entertainment. ¿Okay? Estas acciones subieron un 5,2% después de que el gigante de entretenimiento superara las estimaciones de ganancias del tercer trimestre, ayudado por los controles de costos y los altos precios de las entradas para los conciertos. Las acciones de Tron Media y Technology Group cayeron un 4,6% y se encaminan a borrar las ganancias del lunes. Las acciones de medios de comunicación fueron vistas en gran medida como un indicador de las posibilidades de una victoria de Trump y los inversores parecen inseguros sobre su futuro. Por acá continuamos con las acciones de Visa, que cayeron un 0,1% después de que el gigante de las tarjetas de crédito se asociaran con la empresa de tecnología financiera Affirm. Estas acciones cayeron un 2,8% para lanzar una tarjeta en Estados Unidos que los clientes pueden usar para transacciones de débito como para compras de comprar ahora y pagar después. Las acciones de Coinbase cayeron lo que es un 0,1% y el intercambio de criptomonedas devolvió lo que son las recientes ganancias masivas después de que Bitcoin, la moneda digital más popular del mundo, ganara un 6% a nuevos niveles récord. Y ya por último y para finalizar lo que es esta sesión, tenemos por acá que al igual que todo el mercado americano, el índice del dólar está en positivo con una variación porcentual del 0,29. ¿Ok? Es todo por ahora por la parte de lo que es Wall Street. Continuamos ahora con mi compañero Andrés y lo que es el mercado europeo. Bueno, muchísimas gracias por esas excelentes noticias. Pasamos a la zona de Europa y tenemos que realmente, tenemos el índice del euro con una variación en negativo del 0,22% y cotizando en 127,30 aproximadamente. Tenemos también que el IBEX 35 tiene una variación en negativo también de un 0,84%, cotizando en 11.495,42 puntos enteros, ¿ok? Tenemos también el DAX alemán, de las economías más importantes de Europa, con una variación también en negativo. Vemos que el mercado europeo ciertamente está en rojo, ¿no? Y tiene un
1,12% en negativo, cotizando en 19.232,75 aproximadamente. Me gustaría también profundizar un poco en lo que es, bueno, la bolsa española, que reduce pérdidas del 0,79% y bueno, se recupera 11.500 puntos, ¿ok? Tenemos que la bolsa española ha reducido sus pérdidas de la apertura y este dio a ser el 0,79%, de manera que ha conseguido recuperar el nivel de los 11.500 puntos. Mientras mantiene en rojo, bueno, prácticamente la totalidad del selectivo español, el IBEX 35, y solamente se salvan 4 valores de estas pérdidas, ¿ok? A las 12 horas, el IBEX 35 resta 91,8 puntos o el 0,79% y se sitúa en 11.505,5 puntos aproximadamente. En, bueno, lo que va del año, el IBEX avanza un 13,96%, lo cual la verdad no está nada mal. Las mayores caídas para este índice, bueno, básicamente son para Sotheby's Merlin Properties con un 4,98% aproximadamente, una caída, bueno, algo marcada. La inmobiliaria Colonial con un 3,63%. En el IBEX 35, las mayores caídas son para Sotheby's Merlin Properties con un 4,98%. Inmobiliaria Colonial con un 3,63%. Después de que ayer el PSOE Sumar. En el IBEX 35, las mayores caídas son para Sotheby's Merlin Properties con un 4,98% e Inmobiliaria Colonial con un 3,63%. Después de que ayer en el PSOE y Sumar hayan acordado suprimir bueno, el régimen fiscal especial para Sotheby's, bueno, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Tras ellas, Acerinox y ArcelorMittal, que bueno, son las compañías que más han caído, con un 2,58% y un 1,94% respectivamente. También quería nombrar que bueno, últimamente ha habido una euforia con el Bitcoin y Tesla, pero bueno, falta la acción en China que lastra a Europa. Y es que los mercados chinos se han mostrado mixtos, con el de Shanghai Composite cayendo un 0,93%, el índice de Hang Seng y Hong Kong un 2,79% y retrocediendo por segundo día consecutivo, para quien bueno lo pueda tener en mente. También recordar que el Bitcoin, que ya vamos a profundizar en ello también, pues tocó el borde de los $90.000, máximos totalmente históricos para poder aprovechar. Ya para culminar, me gustaría nombrar un poco sobre pues los commodities, empezando con que el petróleo continúa subiendo. En caso del Brent, de referencia en Europa, un 0,46% hasta los $72,16 por barril, mientras que su hermano el WTI, bueno, tiene como referencia un avance del 0,50% hasta los $68,38 antes de la apertura oficial del mercado. Ya para culminar, me gustaría nombrar también el oro, o cómo se está moviendo el oro, que vemos que tiene una variación negativa de un 0,21%, cotizando $2.612,20 por onza. Dicho esto, continuamos con Guillermo y el segmento de las criptomonedas. Muchas gracias, Ariadne y Andrés, por esas excelentes noticias. Por acá, para continuar con el segmento de las criptomonedas, tenemos que, bueno, el principal protagonista, Bitcoin, se estuvo acercando ya a los $90.000, actualmente con un retroceso pequeño de $4.000 en los 86.091, teniendo un crecimiento del 5,25% y una dominancia del 57,43%. Por otro lado, Ethereum sigue esa carrera alcista, manteniéndose en los 3.260, un crecimiento del 3,2%. Solana en los niveles ahora por debajo de 210, actualmente $207. Y BNB manteniéndose en los 621. Tenemos que los principales protagonistas en este gran crecimiento para el día de hoy, Doge y XRP. Doge por un lado teniendo casi el 30%, actualmente 24,5% de crecimiento, y XRP el 10,34%. Ya para continuar por acá, tenemos que Bitcoin, ya como les mencioné, se acerca a los $90.000 y registra la mejor rentabilidad semanal desde la crisis bancaria de Estados Unidos. Y es que el repunte de Bitcoin no muestra signos de desaceleración a medida que se acerca a los 90.000, en lo que se perfila como su mejor racha semanal desde la crisis bancaria de Estados Unidos en 2023. El precio de Bitcoin superó el máximo histórico de $85.000 el 11 de noviembre, pero solo como una parada temporal. La mayor criptomoneda del mundo cotiza a 88,879 a las 8 de la mañana de horario UTC, y tuvo una subida de más del 29% durante la semana pasada, según muestran los datos de Cointelegraph.
Por acá tenemos que el rendimiento semanal de casi el 30% marca el mejor periodo de 7 días de Bitcoin desde la crisis bancaria de Estados Unidos en 2023, según Better Lund, jefe de investigación del K33. Por acá tenemos también que Bitcoin ha visto su mejor rendimiento de 7 días desde la crisis bancaria de Estados Unidos el 18 de marzo de 2023. La capitalización de mercado del Bitcoin ha crecido a asombrosa cifra de 413.000 millones de dólares en esta última semana. ¿Okay? La crisis bancaria de marzo de 2023 trajo consigo el colapso repentino del Silicon Valley Bank y la liquidación voluntaria del Silvergate Bank. Signature Bank también se vio obligado a cerrar sus operaciones por los reguladores de Nueva York el 12 de marzo, 2 días después de la liquidación del Silvergate. También tenemos que, bueno, la capitalización de mercado de criptomonedas alcanzó los 3.1 billones de dólares y pronto podría superar el PIB de Francia. Si el mercado de las criptomonedas fuera un país, ocuparía el 8º lugar en términos de PIB, por detrás de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, India, Reino Unido y Francia. ¿Okay? Tenemos que la capitalización del mercado de criptomonedas ha alcanzado el nuevo máximo histórico de 3,12 billones de dólares y ahora está cerca de superar el Producto Interno Bruto de Francia. El 11 de noviembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se disparó un 7% en 24 horas, debido principalmente a un repunte repentino de Bitcoin que alcanzó los 89.500 dólares esta noche. Si el mercado de criptomonedas fuera un país, como ya les mencioné, sería el 8º más grande en términos de PIB. Mientras tanto, la capitalización del mercado de Bitcoin por sí sola ya supera los 1,77 billones de dólares, siendo mayor que el PIB de España, según el Fondo Monetario Internacional. La última vez que la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3 billones de dólares fue el 15 de noviembre de 2021, poco después de que Bitcoin alcanzara su máximo histórico anterior de 69.000 dólares durante el mercado alcista del 2020 y 2021, según CoinGecko, que rastrea 15.129 monedas en 1.149 chains de criptomonedas. Como pueden notar acá en la gráfica, el cambio de la capitalización de mercado de criptomonedas en el último mes, esta capitalización ahora es mayor que la del gigante tecnológica Microsoft y se está acercando a Nvidia y Apple, las dos empresas más valiosas del mundo, según los datos de Google Finance. Tenemos que, bueno, solamente ayer, el Bitcoin estaba en el 10º lugar, ¿okay? Y con este reciente repunte se mantuvo en el 8º lugar. ¿Okay? Este repunte de precio de Bitcoin también impulsó su capitalización de mercado por encima de la plata nuevamente el 11 de noviembre. ¿Okay? En declaraciones a Cointelegraph, el fundador de 10 Research, Marcus Thielen, espera que la dominancia de Bitcoin permanezca fuerte a medida que la capitalización del mercado cripto se acerca a los 4 billones de dólares. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que Trump no es lo único que está haciendo subir el precio de Bitcoin, según un ejecutivo. Y es que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría no ser la historia principal que impulsa el repunte del precio de Bitcoin. Y es que la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos probablemente no sea la historia principal detrás del reciente impulso de Bitcoin, pues un analista señala que su lugar una escasez de suministros posterior al halving. Como bien se ha dado a conocer, siempre justo el mismo año de halving, en aproximadamente unos 6 a 8 meses, empieza la carrera alcista de las criptomonedas. ¿Okay? Si sacan cuentas, exactamente pasaron 6 meses desde el halving en abril y empezó una carrera alcista bastante fuerte a favor de Bitcoin, Doge, Ethereum, llevándose todas estas un buen repunte. Y mucha gente, bueno, como dicen por acá, si te preguntas qué está pasando con Bitcoin, sí, la administración entrante favorable a Bitcoin ha proporcionado un catalizador reciente, pero esa no es la historia principal aquí. Dijo Jesse Myers, cofundador de OnRamp Bitcoin, en una publicación en X este 11 de noviembre, y es que la historia principal aquí es que estamos 6 meses después de halving. Y es que el halving de abril redujo la recompensa de bloque de 6.25 a 3,125 Bitcoin, lo que significa que cada próximo bloque se vuelve más difícil de resolver por una recompensa menor. Agregó que esto significa que se ha acumulado una escasez de suministro, no hay suficiente suministro disponible a los precios actuales para satisfacer la demanda y se debe restablecer el equilibrio de precios entre oferta y demanda. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, los ETF introducidos en enero de este año, han exacerbado esa demanda el 11 de noviembre y los ETF de Bitcoin en Estados Unidos tuvieron otro gran día de entradas.
con alrededor de 13.940 Bitcoin comprados en un día en comparación a solo 450 Bitcoin minados. Ya que estamos hablando de los ETFs, tenemos que Bitcoin atraen 2.600 millones de dólares en inversión durante la racha alcista semanal. Y es que los inversionistas de Estados Unidos aumentaron su exposición a los ETF de Bitcoin y Ether debido a una fuerte subida de precios que generó flujos sin precedentes. El repunte del precio de Bitcoin a casi $90.000 a principios de noviembre provocó una influencia masiva de fondos hacia los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado en Estados Unidos. El pasado 6 de noviembre comenzó una carrera alcista que catapultó su precio desde $69.000 hasta, el día de hoy por la madrugada a los $90.000 en solo estos 7 días. El repunte en el precio de Bitcoin, principalmente impulsado por un sentimiento positivo del mercado y el miedo de quedarse fuera, el FOMO, lleva a inversores tanto minoristas como institucionales a aumentar su exposición a Bitcoin, lo que nos conlleva a compras impulsivas prácticamente. Como resultado, estos inversores de ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos para la semana del 6 al 11 de noviembre sumaron $2.600 millones, según los datos obtenidos por Farsight Investor. Por acá pueden notar esta gráfica, cómo se ve ese crecimiento tan grande a comparación de octubre y mediados de noviembre. Okay, vemos como simplemente del 6 al 11 hay un crecimiento tan grande en la cantidad de Bitcoin y ETF que se han comprado solamente en estos 7 días. Okay, todos los proveedores de ETF atrajeron inversiones en medio de repunte alcista de Bitcoin, y es que los 11 ETF de Bitcoin al contado aprobados en Estados Unidos, el de BlackRock fue el que atrajo las mayores inversiones con más de $2.000 millones durante el periodo. Okay, ya por acá tenemos que América Latina actualmente está abrazando las stablecoins, y es que la crisis económica que azota a varios países de Latinoamérica ha impulsado la adopción de las stablecoins como una alternativa sólida para proteger el valor de los ahorros. Al estar respaldadas por activos estables como el dólar estadounidense, estas criptomonedas estables ofrecen un refugio seguro frente a la inflación y la devaluación de las monedas locales. Países como Argentina, Venezuela y Brasil, con altas tasas de inflación, han visto un crecimiento exponencial en el uso de stablecoins. Además de servir como un almacén de valor, estas monedas digitales facilitan las transacciones internacionales, reduciendo costos y tiempo de espera, lo que las convierte en una opción atractiva para todas las remesas. Ya para finalizar, tenemos que las acciones de Coinbase superan los $300 por primera vez desde 2021. Y es que la exchange de criptomonedas es uno de los grandes ganadores en estas elecciones de Estados Unidos. El 5 de noviembre las acciones del exchange subieron más de un 20% hasta hoy, 11 de noviembre, lo que llevó a la acción a superar los $300 por primera vez desde 2021. Las criptoacciones de Estados Unidos están viendo ganancias masivas después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, ya que muchos creen que su victoria beneficiará la industria, dijo Cointelegraph Research. Ya con esto, finalizamos todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en otras noticias de mercado y que tengan un feliz día. Hasta luego. Y con esto llegamos al final de otro emocionante día de Market Update. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias, análisis y consejos que compartimos el día de hoy. Recuerda que los mercados financieros están en constante cambio, por lo que es importante mantenerse informado y adaptarse a las nuevas tendencias. Continúa educándote, practicando y desarrollando tus habilidades de trading. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en OnePrime Options. Nos vemos pronto, donde seguiremos explorando los fascinantes caminos del trading y los mercados financieros.